El sol de la mañana se alzaba sobre los campos de trigo de Ariete A7, tiñendo el cielo de suaves tonos naranja y rosa. Sarah Chen estaba de pie en su porche con una taza de café en las manos. Observaba a sus dos hijos correr por la hierba alta. Su risa, transportada por la suave brisa. Este era el paraíso. Este era su hogar. Ariete A7 era un pequeño mundo en los confines del espacio humano. No era importante. No tenía bases militares. No tenía fábricas de armas. Era simplemente una colonia agrícola donde 2,3 millones de personas vivían vidas tranquilas y pacíficas. Cultivaban alimentos. Criaban familias. Construían escuelas, hospitales y pequeños pueblos con nombres que les recordaban a la tierra. Sarah se había mudado allí hacía 15 años con su esposo David. Querían escapar de las ciudades abarrotadas de la tierra. Querían que sus hijos crecieran bajo cielos abiertos, que supieran lo que significaba trabajar la tierra con sus propias manos. Y durante 15 años, habían encontrado exactamente lo que buscaban. Ella no sabía que hoy sería el último día de su vida. A miles de años luz de distancia, en los grandes salones del Consejo Galáctico, se había tomado una decisión. El dominio Ptkai, gobernante de la galaxia durante 40.000 años, se había preocupado por la humanidad. Esta joven especie había aparecido hacía tan solo 3 siglos. Se había expandido demasiado rápido. Su tecnología avanzó demasiado rápido. Su población creció a un ritmo que ponía nerviosos a los antiguos imperios. El alto consejero Texaran de los Ptkai se encontraba ante los representantes reunidos de las 12 especies antiguas. Sus escamas brillaban bajo las luces de la cámara mientras hablaba. Hay que recordarle a la humanidad cuál es su lugar, dijo. Su voz era fría y segura. Son recién llegados a esta galaxia. Deben aprender a inclinarse ante quienes los precedieron. Les enviaremos un mensaje que no podrán ignorar. El consejo votó. El resultado fue unánime. La humanidad recibiría su mensaje. Eligieron Aria 7 porque era pequeña, porque estaba lejos de la Tierra, porque estaba indefensa. El dominio no quería una guerra. Simplemente querían que la humanidad comprendiera que los antiguos poderes podían destruirlos cuando quisieran. Se suponía que sería una lección sencilla. La flota de guerra Ptkai llegó al sistema Aritea exactamente al mediodía, hora local. 47 naves de guerra emergieron de un viaje más rápido que la luz y tomaron posición en órbita alrededor del pequeño mundo azul. El comandante Vexorin observó el planeta a través de su pantalla. Vio los campos verdes. Vio las pequeñas ciudades. Vio las naves en los puertos y los vehículos en las carreteras. No sintió nada. Comiencen el bombardeo. Ordenó. Los primeros impactos de plasma impactaron en la capital, Nueva Ginebra. Edificios que habían tardado décadas en construirse desaparecieron en segundos. El hospital donde nació la hija de Sarah quedó reducido a cenizas. La escuela donde su hijo aprendió a leer se convirtió en un cráter de vidrio fundido. Sarah escuchó las explosiones desde su granja. Vio los destellos brillantes en el horizonte. Por un momento, no entendió lo que veía. Entonces, la transmisión de emergencia llegó a través de todos los dispositivos de comunicación del planeta. Esta es la defensa colonial. Estamos bajo ataque. Se recomienda a todos los ciudadanos que busquen refugio de inmediato. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Sarah dejó caer su taza de café. Se hizo añicos en el porche de madera, pero no se dio cuenta. Ya corría hacia sus hijos. Emma, Michael, vengan a mí. Vengan ahora. Los niños percibieron el miedo en la voz de su madre. Nunca la habían oído hablar así. Corrieron hacia ella tan rápido como sus pequeñas piernas se lo permitieron. Sarah los agarró a ambos y los apretó contra su pecho. David salió corriendo del granero. Su rostro estaba pálido de terror. Tenemos que llegar al refugio, dijo. Los viejos túneles mineros. Tenemos que irnos ya, corrieron. A su alrededor, otras familias también corrían. El cielo se había oscurecido con humo y fuego. Lluvia de plasma caía desde arriba como la ira de dioses vengativos. Los campos de trigo que tanto amaba Sarah comenzaron a arder.
Casi llegaron a los túneles. El impacto impactó a 50 metros de ellos. Sara sintió el calor que le inundaba la piel. Sintió que la onda expansiva la elevaba en el aire. Sintió que le arrancaban a sus hijos de los brazos y luego no sintió nada en absoluto. El bombardeo duró 6 horas. El comandante Vexorin observó el planeta arder con satisfacción profesional. Estaba cumpliendo con su deber. Estaba enviando un mensaje. No pensó en la gente de abajo. No pensó en los niños. Cuando los incendios finalmente cesaron, no quedó nada. Los hermosos campos habían desaparecido. Los pequeños pueblos habían desaparecido. Los 2,3 millones de personas que habían llamado hogar a este mundo habían desaparecido. En su lugar solo había cristal, ceniza y silencio. El comandante Vexoran envió su informe al Consejo Galáctico. Misión completada. El mensaje había sido entregado. La humanidad ahora comprendería su lugar en la galaxia. Estaba equivocado. La noticia llegó a la Tierra 3 días después. Llegó en forma de una única baliza de socorro automatizada que de alguna manera había sobrevivido al ataque. La baliza contenía los momentos finales de Aritea 7 grabados por la computadora central de la colonia. Mostraba la llegada de las naves. Mostraba el comienzo del bombardeo. Mostraba las ciudades ardiendo y a la gente muriendo. La última imagen era de un campo de trigo en llamas. La presidenta María Santos observaba la grabación en la sala de situación de la Asamblea Unida Terran. A su alrededor se sentaban los líderes militares de la humanidad, sus científicos, sus diplomáticos. Observaban en completo silencio. Algunos lloraban, otros temblaban de rabia. Algunos simplemente miraban la pantalla con los ojos vacíos. Cuando la grabación terminó, nadie habló durante un largo rato. Finalmente, el almirante James Morrison rompió el silencio. Era un anciano que había servido a la humanidad durante 50 años. Había luchado en pequeños conflictos y mantenido la paz en 100 sistemas. Siempre había creído en la diplomacia. Siempre había creído que la guerra era el último recurso. Pero cuando habló, su voz era como el hielo. Mataron niños, dijo. Asesinaron a 2,3 millones de civiles para enviarnos un mensaje. La presidenta Santos asintió lentamente. Su rostro estaba sereno, pero sus manos temblaban bajo la mesa. El Consejo Galáctico nos ha enviado una comunicación formal. Dijo, expresaron su esperanza de que este incidente anime a la humanidad a adoptar una actitud más respetuosa hacia los poderes establecidos de la galaxia. Hizo una pausa. Esperan que tengamos miedo. ¿Tenemos miedo?, preguntó el general Chen, jefe de las fuerzas terrestres. Su voz era tranquila pero firme. La presidenta Santos observó los rostros de los líderes de la humanidad. Vio dolor. Vio ira. Vio algo más. Algo oscuro, terrible y frío. No, dijo. No tenemos miedo. Estamos despiertos. Durante una semana, la humanidad no dijo nada. El Consejo Galáctico esperó una respuesta. Esperaban ruegos por la paz. Esperaban promesas de obediencia. Esperaban que la humanidad implorara perdón y aceptara su lugar como una especie menor en una galaxia gobernada por sus superiores. Solo recibieron silencio. El embajador Retán de los Ptkai se puso nervioso. Había tratado con humanos durante décadas. Sabía que eran criaturas emocionales que hablaban a menudo y en voz alta. Este silencio no era propio de ellos. Quizás deberíamos enviar otro mensaje. Sugirió a los altos consejeros. Quizás no entendieron el primero. Texaran hizo un gesto con la mano para despedirlo. Lo entendieron. Simplemente están procesando su dolor. Pronto vendrán a nosotros con lágrimas en los ojos, implorando clemencia. Así es como las especies inferiores siempre responden a las demostraciones de poder. Pero los días pasaron y la humanidad permaneció en silencio. Al 7º día, el silencio se rompió. Ocurrió exactamente a la medianoche, hora de la Tierra. Todas las frecuencias de comunicación de la galaxia se llenaron repentinamente con una sola transmisión. Todas las especies, todos los mundos, todas las naves escucharon el mismo mensaje al mismo tiempo. La tecnología necesaria para hacerlo debería haber sido imposible.
Los científicos del dominio dirían más tarde que la humanidad debió de haber estado ocultando sus verdaderas capacidades durante siglos. La transmisión mostró una imagen simple. La bandera de la Asamblea Unida Terran, un círculo azul sobre un campo negro que representaba a la Tierra contra la oscuridad del espacio. Y bajo la bandera, aparecieron palabras blancas una a una. Mataste a nuestros hijos. Una pausa. Quemaste nuestro hogar. Otra pausa. Querías enviarnos un mensaje. Las últimas palabras aparecieron lentamente, como grabadas en la propia estructura del espacio. Mensaje recibido. Ahora recibe el nuestro. Entonces la presidenta Santos apareció en la pantalla. Su rostro estaba sereno. Sus ojos estaban secos. Pero había algo en esos ojos que hacía que incluso los miembros más antiguos del Consejo Galáctico sintieran un escalofrío recorrerles la espalda. Hace 200 años, comenzó. Cuando la humanidad llegó por primera vez a las estrellas, supimos que no estábamos solos. Sabíamos que había especies más antiguas, poderes superiores, vastos imperios que habían gobernado esta galaxia durante miles de años antes de que naciéramos. Y nos hicimos una pregunta. ¿Qué debíamos hacer? Hizo una pausa. Algunos queríamos construir armas. Algunos queríamos prepararnos para la guerra. Pero la mayoría creía en la paz. La mayoría creía que podíamos vivir junto a las demás especies de esta galaxia en armonía y respeto mutuo. Elegimos la diplomacia. Elegimos el comercio. Elegimos la amistad. Su voz se endureció. Durante 200 años, les ofrecimos nuestra mano en paz. Durante 200 años, no pedimos nada más que la oportunidad de existir. Y a cambio, quemaron vivos a nuestros hijos. La presidenta Santos se inclinó hacia adelante. Han cometido un terrible error. Pensaron que éramos débiles porque elegimos la paz. Pensaste que teníamos miedo porque no amenazamos con la guerra. Te equivocaste. No éramos débiles. No teníamos miedo. Simplemente esperábamos y deseábamos que la guerra nunca llegara. Ella se puso de pie. Pero tú nos trajiste la guerra. Trajiste la muerte a nuestros hijos. Y ahora aprenderás porque las antiguas religiones terrestres hablaban del infierno. Aprenderás en que se convierte la humanidad cuando la paz ya no es posible. La pantalla cambió. Mostraba imágenes de naves construyéndose en vastas fábricas orbitales. Mostraba armas ensambladas por máquinas de aterradora precisión. Mostraba soldados entrenándose en ejercicios de brutal eficiencia durante 200 años. El presidente Santos continuó. Mientras sonreíamos, comerciábamos y hablábamos de amistad, también nos preparábamos. Esperábamos no tener que usar nunca lo que construimos. Rezábamos para que nunca llegara el día en que tuviéramos que revelar lo que habíamos ocultado. Su voz se convirtió en un susurro. Pero tú hiciste que ese día llegara, y ahora enfrentarás las consecuencias. La última imagen apareció en la pantalla. Era un símbolo que la humanidad no había usado en siglos. Un símbolo de las antiguas guerras de la Tierra, una calavera y huesos cruzados, blanco sobre negro, para el dominio Ptkai. Y para todos los que apoyaron el ataque a Aritea 7. Vamos por ustedes. No hoy, ni mañana, sino pronto. Y cuando lleguemos, desearán no haber oído nunca la palabra humano. La transmisión terminó en toda la galaxia. Se desató el caos. El Consejo Galáctico convocó reuniones de emergencia. Los comandantes militares exigieron información sobre las capacidades humanas. Los diplomáticos intentaron establecer contacto con la Tierra para negociar la paz. Pero la Tierra se había quedado a oscuras. Cada nave humana, cada colonia humana, cada estación humana, enmudeció y comenzó a avanzar hacia Saúl. A lo largo de 1000 mundos, los humanos desaparecieron de la noche a la mañana. Dejaron atrás sus hogares, sus negocios, sus vidas. Solo dejaron ciudades vacías y una sola palabra pintada en las paredes, tallada en piedra, quemada en los campos. Recuerden, el dominio observó este éxodo con creciente inquietud. El alto consejero Texaran intentó mantener la confianza, pero la duda comenzaba a apoderarse de su mente. Están huyendo, les dijo a sus consejeros. Están huyendo de vuelta a su sistema natal. El mensaje funcionó. Tienen miedo.
Pero el embajador Retan negó lentamente con la cabeza. No, dijo. Su voz era tranquila y preocupada. He estudiado a los humanos durante muchos años. No huyen del peligro. Corren hacia él. No están huyendo. Observó los mapas estelares que mostraban el movimiento de las naves humanas. Todas convergían en un solo punto. Se estaban reuniendo. Pasaron 6 meses. El sistema Saúl permaneció en silencio. Ninguna comunicación entraba ni salía. Ninguna nave cruzaba sus fronteras. El dominio envió exploradores a observar a distancia, pero no pudieron ver nada a través de la extraña interferencia que rodeaba el hogar de la humanidad. Algunos miembros del Consejo Galáctico comenzaron a relajarse. Quizás los humanos se habían dado cuenta de que no podían ganar. Quizás simplemente se estaban escondiendo, esperando ser olvidados. Quizás la crisis había pasado. Entonces, la interferencia alrededor de Soul desapareció. Lo que vieron los exploradores los hizo gritar de terror antes de que sus naves fueran destruidas. El cielo alrededor de la Tierra estaba negro de naves. No cientos, ni miles. 12.000 naves de guerra, cada una más grande y avanzada que cualquier otra que la galaxia hubiera visto jamás. Portaaviones del tamaño de lunas. Plataformas de armas que crepitaban con energías que desafiaban la física conocida. Cazas tan numerosos que bloqueaban las estrellas. Y en el centro de esta vasta armada, una sola nave más grande que todas las demás. Tenía forma de espada, de 20 kilómetros de largo. Su casco estaba cubierto de armas que brillaban con energía apenas contenida. El nombre de la nave estaba escrito en su costado en letras de 1 kilómetro de alto. ¿Recuerdan Arata? La almirante Elena Vázquez estaba de pie en el puente de la gran nave. Tenía 50 años, cabello gris y mirada dura. Había perdido a su hermana en Aritea 7. Los 3 hijos de su hermana también habían muerto allí. Miró las estrellas a través de la pantalla de visualización. En algún lugar estaban los Pkai. En algún lugar estaban los que habían asesinado a su familia. Todas las naves, dijo, su voz se transmitió a cada nave de la flota. Pongan rumbo al espacio Pkai. A toda velocidad, hizo una pausa. Es hora de que la humanidad envíe su respuesta. 12.000 naves comenzaron a moverse al unísono. La flota más grande en la historia de la galaxia se dirigía a la guerra. Y a su paso, dejaron un mensaje transmitido en todas las frecuencias, en todos los idiomas, a cada rincón del cosmos. Una sola frase que resonaría a través de la historia. Querían enseñarnos nuestro lugar. Ahora les enseñaremos el suyo. La galaxia había despertado a un gigante dormido, y ese gigante estaba muy enojado. El fuego se acercaba, y nada lo detendría. El mundo fronterizo Ptkai de Tesan Prime era una joya del dominio. 800 millones de ciudadanos vivían en sus ciudades de cristal. Sus museos albergaban artefactos de 40.000 años de historia galáctica. Sus universidades educaban a los hijos de la élite. Era un símbolo de todo lo que el dominio había construido. También fue el primer mundo en la trayectoria de la flota humana. El gobernador Mexorín estaba de pie en su oficina, mirando las noticias con creciente terror. La armada humana había cruzado al espacio del dominio hacía 3 horas. Todas las estaciones de defensa a su paso habían sido destruidas en segundos. La flota fronteriza. 500 de las mejores naves de guerra del dominio se habían enfrentado a los humanos y habían sido aniquiladas en menos de 1 hora. Ni una sola nave humana se había perdido. ¿Cómo es posible?, susurró Mexorín. ¿Cómo pueden tener armas así? Nuestra inteligencia decía que eran débiles. Nuestros espías decían que no tenían nada comparable a nuestra tecnología. Su asesor militar, el comandante Tesbor, estaba pálido bajo sus escamas. Le temblaban las manos al leer los informes que llegaban del frente. Nos mintieron, dijo. Durante 200 años, solo nos mostraron lo que querían que viéramos. Naves mercantes, naves coloniales, pequeñas patrulleras. Pero tras esa máscara, estaban construyendo esto. Señaló las imágenes de la flota humana. Naves que eclipsaban todo lo que el dominio había construido jamás. Armas que atravesaban escudos como papel.
Motores que se movían más rápido de lo que cualquier tecnología conocida debería permitir. Empujamos a una bestia que no entendíamos. El comandante Tesborin continuó. Y ahora esa bestia nos ha enseñado sus garras. El gobernador Meorin se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envía un mensaje a la flota humana. Diles que deseamos negociar. Diles que Tesen Prime no tuvo nada que ver con el ataque a su colonia. Somos inocentes. Estamos dispuestos a pagar reparaciones. Estamos dispuestos a hacerlo. El oficial de comunicaciones levantó la vista de su consola. Su rostro estaba pálido de miedo. Señor, los humanos han respondido. ¿Qué dijeron? El oficial tragó saliva con dificultad. Dijeron, no hay inocentes en el dominio. Solo hay culpables y muertos. Votaron por nuestra destrucción. Recordamos. No perdonamos. El gobernador Mexorin sintió que se le paraba el corazón. Miró por la ventana su hermosa ciudad, las torres de cristal que reflejaban la luz del sol, los niños jugando en los parques de abajo. Evacúen, ordenó. Evacúenlos a todos. Llévenlos a los refugios, a las naves, a donde sea necesario. El primer misil impactó en la red de defensa del planeta. La almirante Elena Vázquez observó desde el puente del Remember Aratea cómo se desmoronaban las defensas orbitales de Tean Prime. Las armas del dominio, consideradas las más avanzadas de la galaxia, eran inútiles contra escudos humanos. Sus naves, tan temidas por otras especies, fueron destrozadas por armas humanas. No fue una batalla. Fue una ejecución. La flota enemiga está destruida, informó el capitán Chen desde la estación táctica. Las defensas planetarias están desconectadas. Hemos alcanzado la supremacía orbital. Vázquez asintió. Su rostro no reflejaba emoción alguna. En su interior, solo sentía una fría determinación. ¿Cuáles son nuestras órdenes?, preguntó la almirante al capitán Chen. ¿Exigimos la rendición? ¿Desembarcamos tropas? Vázquez pensó en su hermana. Pensó en sus sobrinos que habían ardido en Aratea 7. Pensó en los 2,3 millones de humanos inocentes que habían muerto simplemente por existir. Sin tropas, dijo. Sin rendición. Se giró hacia el oficial de armas. Cristal. El oficial dudó. Almirante, hay 800 millones de civiles en ese planeta. No tienen armas. No pueden defenderse. Están indefensos. También nuestra gente en Arata, respondió Vázquez. Su voz era tranquila, pero dura como el acero. También los niños en las escuelas. También los bebés en los hospitales. El dominio quería darnos una lección sobre el poder. Ahora se la enseñaremos. Se inclinó hacia adelante. Cristalizar el planeta. El oficial la miró un largo momento. Luego se volvió hacia su consola y comenzó a introducir comandos. Comienza el bombardeo nuclear. 1000 misiles nucleares lanzados desde la flota humana. Cayeron hacia Tesen Prime como lluvia. Golpearon ciudades, pueblos y aldeas. Convirtieron torres de cristal en polvo. Vaporizaron parques donde los niños habían jugado. Quemaron bibliotecas, museos y hospitales. 800 millones de Vtkai murieron en el lapso de 30 minutos. Cuando terminó, Tesen Prime era un mundo muerto. Su superficie se había fundido en vidrio por el calor de 1000 explosiones nucleares. No quedaba nada. Nada volvería a crecer allí. La almirante Vázquez observó cómo ardían los incendios. No sintió satisfacción. No sintió culpa. Solo sintió, con la fría certeza de que esto era necesario. Envíen un mensaje al Consejo Galáctico, ordenó. Díganles uno por uno. Se llevaron a 2,3 millones de los nuestros. Apenas hemos comenzado. Se apartó del mundo en llamas. Pon rumbo al siguiente objetivo. La noticia de la destrucción de Tesen Prime se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. Todas las especies, todos los mundos, todos los seres, supieron lo que habían hecho los humanos. 800 millones de muertos. En un solo día, un mundo entero se convirtió en cristal. El Consejo Galáctico se reunió en sesión de emergencia. El alto consejero Texaran se presentó ante los representantes reunidos,
pero ya no tenía confianza. Sus escamas habían perdido su brillo. Su voz temblaba al hablar. Debemos unirnos contra esta agresión humana, dijo. Debemos combinar nuestras flotas y aplastarlas antes de que nos destruyan a todos. El embajador Retán se levantó para hablar. Parecía viejo y cansado, con los ojos llenos de una terrible comprensión. Aún no lo ven, dijo. Aún no comprenden lo que hemos hecho. No atacamos a una especie débil. Atacamos a una especie que se estaba conteniendo. Atacamos a una especie que eligió la paz no porque no pudieran hacer la guerra, sino porque no querían hacerlo. Señaló las imágenes del mundo en llamas en las pantallas, y ahora quieren hacerlo. La Cámara del Consejo estalló en una discusión. Algunos exigieron un ataque inmediato. Otros exigieron la rendición. Algunos exigieron que las especies que habían apoyado el ataque de Aritea fueran entregadas a los humanos como sacrificio. Pero era demasiado tarde para cualquiera de estas opciones. Mientras el Consejo discutía, la flota humana continuó su avance. 3 mundos Vtkai más cayeron la semana siguiente. Cada uno fue destruido por completo. Cada uno quedó reducido a cenizas. Los humanos no ocuparon. No conquistaron. Simplemente exterminaron. Y con cada mundo que ardía, se transmitía un mensaje a la galaxia. Recuerden, en la Tierra, la presidenta Santos observaba los informes desde el frente con pesar. Ella había ordenado esta guerra. Había desatado la furia de la humanidad sobre la galaxia. Sabía que era necesario. Sabía que no había otra opción, pero también sabía que la historia la juzgaría, y no estaba segura de cuál sería ese juicio. Su asesor, el general Morrison, entró en su despacho. Era un anciano que había servido a la humanidad toda su vida. Había sido una de las voces que más clamaban por la moderación antes de la guerra. Ahora era uno de sus más fieles defensores. La segunda flota está lista para zarpar, informó. El almirante Wong está llevando 12.000 naves a la Confederación Retaniana. Fueron los segundos partidarios más firmes del ataque a Aritea en el Consejo. Santos asintió. Y la tercera flota está en construcción. Estará lista en 3 meses. El almirante Petrov la liderará contra el Imperio Tesano. Santos se giró para mirar el mapa estelar de su pared. Mostraba la galaxia con el espacio humano marcado en azul y el territorio enemigo marcado en rojo. El rojo era vasto. El azul era pequeño. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. ¿Cuánto tiempo hasta que los hayamos aplastado a todos? Morrison consideró la pregunta detenidamente. Si mantenemos nuestro ritmo actual de avance y si nuestra información sobre las capacidades enemigas es correcta, deberíamos ser capaces de derrotar al dominio Vtkai. Dentro de 2 años, las otras especies que apoyaron el ataque tardarán otros 3 o 5 años. Después, de 5 a 7 años de guerra, dijo Santos. De 5 a 7 años de muerte y destrucción. Sí, señora presidenta. Santos guardó silencio un largo rato. Luego habló, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Es correcto, James? ¿Tenemos razón al hacer esto? Estamos matando a miles de millones de personas que no tuvieron nada que ver con Aria. Estamos destruyendo civilizaciones que han existido durante miles de años. ¿Somos mejores que ellos? Morrison no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana y miró el cielo nocturno de la Tierra. Las estrellas eran brillantes, frías y distantes. Me he hecho esa pregunta todos los días desde que esto empezó, dijo. Y no tengo una buena respuesta. Sé que lo que estamos haciendo es terrible. Sé que muere gente inocente por nuestras acciones, pero también sé lo que pasará si nos detenemos. Se giró para mirarla. Si nos detenemos ahora, pensarán que pueden volver a atacarnos. Esperarán unos años, reconstruirán sus flotas y vendrán por la tierra. Y la próxima vez, no destruirán solo una colonia. Intentarán exterminarnos por completo. Han aprendido que somos peligrosos. No cometerán el error de dejarnos con vida. Santos cerró los ojos. Así que debemos destruirlos antes de que nos destruyan a nosotros. Sí, no es justicia. Es supervivencia. Y deseo con todo mi corazón que fuera diferente. Pero nosotros no empezamos esta guerra.
Ofrecimos paz durante 200 años. Eligieron convertirnos en enemigos. Y ahora debemos terminar lo que ellos empezaron. Santos abrió los ojos. Estaban húmedos por lágrimas que no dejaría caer. Entonces continuaremos, dijo. Que Dios nos perdone. Continuamos lejos de la Tierra en las profundidades del espacio Ptkai. El almirante Vázquez lideró la primera flota adentrándose en territorio enemigo. Ya habían destruido 8 mundos. El número de muertos ascendía a miles de millones. El ejército del dominio había sido destrozado, pero la guerra estaba lejos de terminar. Los Ptkai habían enviado una flota masiva para detener a los humanos. 6.000 naves de guerra, procedentes de todos los rincones de su imperio, se reunieron en el mundo fortaleza de Ketán. Era la flota más grande que el dominio había reunido jamás. Era su última esperanza. La almirante Vázquez observó la formación enemiga en su pantalla táctica. 6.000 naves, millones de soldados, todo el poderío de un imperio que había gobernado la galaxia durante 40.000 años. No sintió miedo. Todas las naves, ordenó. Formación de batalla. Nos enfrentaremos al enemigo en 30 minutos. La capitana Chen estudió los datos tácticos con preocupación. Almirante, nos superan en número significativamente. Su posición defensiva es sólida. Esta no será una victoria fácil. Vázquez sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Creen que el número importa, dijo. Creen que la posición importa. Siguen sin entender. Se levantó y caminó hacia la pantalla principal. La flota enemiga era visible a lo lejos. Un muro de naves repleto de armas. Durante 40.000 años, los Ptkai han librado guerras contra especies tan antiguas como ellos. Especies que luchan con las mismas reglas, con las mismas tácticas, con las mismas limitaciones. Nunca se han enfrentado a un enemigo como nosotros. Se giró para encarar a su tripulación. Somos humanos. No luchamos limpio. No luchamos según reglas. Luchamos para ganar. Y ganaremos hoy, cueste lo que cueste. Porque recordamos lo que hicieron. Recordamos a los hijos de Arata y no descansaremos hasta que cada mundo que apoyó su asesinato haya ardido. La tripulación respondió con un rugido de asentimiento. Estos no eran los humanos pacíficos que habían comerciado con la galaxia durante 200 años. Estos eran guerreros forjados en el fuego del dolor y la rabia. Todas las naves, ordenó Vázquez. Ataquen. La flota humana avanzó. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una masacre. Las armas del dominio estaban diseñadas para guerras contra tecnología similar. Eran inútiles contra escudos humanos. Sus naves eran rápidas, pero las naves humanas eran más rápidas. Sus tácticas eran sensatas, pero las tácticas humanas eran impredecibles. En 2 horas, 5.000 naves del dominio habían sido destruidas. Los 1.000 restantes intentaron huir, pero las naves de persecución humanas los alcanzaron. Ni una sola nave enemiga escapó. Pérdidas humanas. 47 naves. La almirante Vázquez observó los restos de la flota enemiga. Millones de Ptkai habían muerto en esta batalla. Un ejército entero había sido aniquilado. No sintió nada. Envíenle un mensaje al alto consejero Texirán, ordenó. Díganle que su flota ha sido destruida. Díganle que su mundo fortaleza es el siguiente. Díganle que no hay ningún lugar en esta galaxia donde pueda esconderse de nosotros. Hizo una pausa. Y díganle que apenas estamos empezando. El Consejo Galáctico recibió el mensaje 3 horas después. Cuando Texaran lo leyó, sus escamas palidecieron. Había creído que su flota era invencible. Había creído que los humanos podían ser detenidos. Se había equivocado. ¿Qué hacemos?, preguntó uno de los miembros del Consejo. ¿Cómo luchamos contra un enemigo como este? Teoran no supo qué responder. Por primera vez en su larga vida, sintió miedo verdadero. No el miedo a perder una batalla o una guerra, sino el miedo a la extinción. Los humanos se acercaban y nada podía detenerlos. En las semanas siguientes, el mundo fortaleza de Ketán cayó. Luego, el mundo industrial de Vexon, luego el mundo capital de Tezán. 1 a 1,
los grandes centros del dominio quedaron reducidos a cenizas. Los Btkai lo intentaron todo. Intentaron negociar. Los humanos se negaron. Intentaron una emboscada. Los humanos se dieron cuenta. Intentaron rendirse. Los humanos aceptaron, pero luego exigieron los nombres de todos los funcionarios que habían apoyado el ataque de Aratea. Esos funcionarios fueron ejecutados. Sus familias observaron. La galaxia también observó con horror y asombro. Especies que se consideraban poderosas se dieron cuenta de que no eran nada. Civilizaciones que habían existido durante millones de años vieron que podían ser destruidas en cuestión de días. Y en todas partes se repetía el mismo mensaje en cada transmisión, en cada frecuencia, en cada idioma. ¿Recuerdan a Aritea? Los humanos no lucharon por territorio. No lucharon por recursos. No lucharon por poder. Lucharon porque 2 millones y 3 millones de sus habitantes habían sido asesinados. Y el universo no estaría bien hasta que ese crimen tuviera respuesta. No era guerra. Era venganza. Y apenas había comenzado. Un año después del inicio de la guerra, el dominio Btkai estaba al borde del colapso. 6 de sus 12 especies fundadoras habían sufrido pérdidas masivas. 2 habían quedado reducidas a un puñado de supervivientes. El gran imperio que había gobernado la galaxia durante 40.000 años agonizaba. El alto consejero Texaran se sentaba solo en sus aposentos privados, rodeado por las ruinas de todo lo que había construido. Su flota estaba destruida. Sus mundos ardían. Su gente moría. Y todo era culpa suya. Había votado a favor del ataque a Aritea. Creyó que atemorizaría a la humanidad. Creyó que los humanos eran débiles. Fue un necio. Una suave campanada anunció a un visitante. Tearon no levantó la vista. Entra. El embajador Ritan entró en la cámara. Parecía viejo y cansado, con las escamas opacas por la edad y el dolor. Se ha citado a la flota humana acercándose a Mundo Natal. Dijo, llegarán en 3 días. Dexara sintió lentamente. Entonces, este es el fin. No tiene por qué serlo. Podríamos rendirnos. Podríamos ofrecerles todo. Quizás mostrarían compasión. Los Saren rieron, pero no había humor en ello. Misericordia. Matamos a sus hijos. Quemamos su mundo. No hay piedad para lo que hicimos. Finalmente miró al embajador. Ahora los entiendo. Entiendo lo que despertamos. No son monstruos. Son algo mucho peor. ¿Qué son? La voz de los Saren era apenas un susurro. Son nosotros. Son lo que seríamos si alguien hubiera asesinado a nuestros hijos. Son dolor y rabia hechos realidad, y no se detendrán hasta que ese dolor se apague. Cerró los ojos. Nos hicimos esto a nosotros mismos. Creamos lo mismo que temíamos. Y ahora debemos pagar el precio. 3 días después, la flota humana llegó al mundo natal de los Btkai. La guerra estaba a punto de entrar en su fase final, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El mundo natal de los Btkai, Ptaran, había perdurado durante 40.000 años. Sus ciudades eran inconmensurablemente antiguas. Sus templos albergaban la sabiduría de 100 generaciones. Sus bibliotecas contenían el conocimiento de 1000 civilizaciones. Era el corazón de un imperio. That had shaped the galaxy. Now it was about to die. Admiral Elena Vázquez stood on the bridge of the Remember Aratea, watching the planet grow larger in the viewing screen. It was a beautiful world, she had to admit. Blue oceans, green continents, white clouds drifting across the sky. It looked almost like Earth. She wondered if the Btkai, who had ordered the attack on Aritea, had thought the same thing. She wondered if they had seen the beauty of humanity's colony world before they burned it. She wondered if they had cared. Admiral said, Captain Chen, we are receiving a transmission from the surface. Ig Counselor Bexaran wishes to speak with you. Vasquez considered refusing. She had nothing to say to the creature who had ordered the murder of her family, but something made her hesitate. Perhaps it was curiosity. Perhaps it was the need to see the face of her enemy before the end. Put him through. The image of Texaran appeared on the screen.
looked old and broken. His skull's dull, his eyes empty. The arrogance that had defined him for centuries was gone. In its place was only exhaustion and despair. Admiral Vasquez, he said. His voice was quiet and rough. I know why you have come. I know what you intend to do. But I ask you, one ruler to another, to hear my words before you pass judgment. Vasquez said nothing. She simply waited. Texuran continued. What we did to Aratea was wrong. I know that now. I knew it then. If I managed with myself, but I was afraid. We were all afraid. Humanity was growing too fast, becoming too powerful. We saw in you the seeds of our own destruction, and we acted out of fear rather than wisdom. He paused, gathering his thoughts. I have lived for 300 years. I have seen empires rise and fall. I have watched species burn themselves to extinction in wars of pride and greed. And in all that time, I thought I understood power. I thought I understood what made a species strong. His voice grew softer. I was wrong. Power is not ships or weapons or territory. Power is the will to use them. And humanity has a will that we never understood. A will born of love. Love for your families, love for your children, love for each other. That love has become rage. And that rage has become fear. And that fear is consuming us all. Vasquez felt something stir in her chest. Not sympathy, not forgiveness, something else. Recognition. Perhaps? The recognition of a creature who finally understood what it had done. Why are you telling me this? She asked. Tearan looked at her with ancient eyes. Because I want you to know that I understand. Because I want you to know that I do not blame you for what you are about to do. We murdered your children. We burned your world. We tried to break your spirit. And in doing so, we ensured our own destruction. About his head. I have only one request. Not mercy for myself, not forgiveness for my people, only this. Remember us, not used as monsters, but as fools. Remember that we were afraid and our fear made us cruel and our cruelty made us blind. Perhaps in the ages to come, other species will learn from our mistake. Vasquez was silent for a long moment. Then she spoke. Ik counselor. I will remember your words. I will remember that you were afraid. I will remember that you understood in the end what you had done. She leaned forward. But I will also remember Sarah Chen. She was a farmer on Area 7. She had 2 children, Emma and Michael. Emma was 7 years old. She wanted to be a teacher. Michael was 5. He loved to run through the wheat fields. Sarah was my sister. Her voice grew hard. They burned to death because you were afraid. They died screaming because you saw them as a lesson to be taught. And no words, no apologies, no understanding will ever bring them back. She stood. So yes, ik counselor, I will remember you. I will remember that you were fools. And I will make sure that the galaxy remembers too. Remembers what happens when you touch what belongs to humanity. Remembers what happens when you hate our children. She turned away from the screen. In transmission. The image of the disappeared. Vasquez looked at her weapons officer. Begin the bombardment. Admiral, said Captain Chen quietly. There are 15 billion people on that planet. Civilians, children, people who had nothing to do with Aritea. Vasquez did not look at him. She kept her eyes fixed on the planet below. The council voted unanimously to destroy our colony. Every species, every representative, every voice in that chamber agreed that our children should burn. This is the Tkai home world. This is where that decision was made. This is where the orders were given. She finally turned to face her captain. I do not enjoy this. I take no pleasure in what we are about to do. But if we show mercy now, the galaxy will think we are weak. They will attack us again. They will kill more of our children. And I will not allow that. Not today. Not ever. Captain Chen held her gaze for a long moment. Then nodded slowly. I understand, Admiral.
Vasquez turned back to the viewing screen. Begin the bombardment. Leave nothing standing. The missiles launched. Thousands of them spreading across the sky like a swarm of fireflies. Cayeron sobre las ciudades antiguas, los templos sagrados, las grandes bibliotecas. Atacaron con furia nuclear, convirtiendo la historia en cenizas. 15.000 millones de Ptkai murieron en tan solo 4 horas. Al terminar, el mundo natal del dominio era una roca muerta. Su superficie se fundió en vidrio. Su atmósfera se consumió. 40.000 años de civilización habían sido borrados en una sola tarde. La almirante Vázquez observó cómo ardía el fuego. Pensó en su hermana. Pensó en Emma y Michael, quienes nunca crecerían, nunca se enamorarían, nunca tendrían hijos propios. Pensó en los 2,3 millones de humanos que habían muerto en Arata. Todo porque un antiguo imperio había tenido miedo. Una lágrima rodó por su mejilla. La primera que derramaba desde que comenzó la guerra. Descansen ahora, susurró. Sus muertes han sido recompensadas. Se secó la cara y se volvió hacia su tripulación. Fijaron rumbo al siguiente objetivo. La guerra aún no había terminado. La destrucción del mundo natal de los Ptkai conmocionó a la galaxia. Todas las especies que habían apoyado el ataque a Arata comprendieron que eran las siguientes. Todas las civilizaciones que habían votado por el castigo de la humanidad comprendieron que se les acababa el tiempo. Algunas intentaron huir. Empacaron sus naves y huyeron a los confines de la galaxia, con la esperanza de escapar de la flota humana. Pero las naves humanas eran más rápidas, los sensores humanos más agudos y los cazadores humanos implacables. Una a una, las especies que huían fueron capturadas y destruidas. Algunas intentaron esconderse. Se adentraron en las profundidades de los planetas, se ocultaron en los oscuros espacios entre las estrellas o disfrazaron sus mundos para que parecieran deshabitados. Pero los oficiales de inteligencia humanos habían pasado 2 siglos estudiando la galaxia. Y conocían cada escondite, cada secreto, cada engaño. Una a una, las especies ocultas fueron encontradas y destruidas. Algunas intentaron luchar. Formaron alianzas con otras especies condenadas, combinando sus flotas y ejércitos en desesperadas últimas resistencias. Pero las armas humanas eran más poderosas, las tácticas humanas más avanzadas y los soldados humanos más decididos. Una a una, las especies combatientes fueron derrotadas y destruidas, y algunas intentaron rendirse. Enviaron mensajes a la Tierra pidiendo clemencia, ofreciendo todo lo que tenían a cambio de sobrevivir. Los humanos aceptaron su rendición, pero luego exigieron los nombres de todos los funcionarios que habían apoyado el ataque a Aritea. Esos funcionarios fueron ejecutados. Sus gobiernos fueron desmantelados. Sus ejércitos fueron destruidos. Se les permitió vivir, pero solo como restos de lo que una vez fueron. El mensaje era claro: pueden sobrevivir, pero nunca volverán a amenazar a la humanidad. La presidenta Santos observó cómo se desarrollaba la guerra desde la Tierra. Su corazón se encogía cada día más. Las cifras eran asombrosas. Miles de millones de muertos. Decenas de especies extintas o casi extintas. Civilizaciones antiguas reducidas a escombros. La galaxia que la humanidad esperaba unir como amigos se estaba transformando en un cementerio. ¿Somos así ahora?, le preguntó al general Morrison una noche. ¿En esto nos hemos convertido? Destructores de mundos, asesinos de miles de millones. Morrison le sirvió una copa y se sentó frente a ella. Somos lo que nos hicieron, dijo. No elegimos este camino. Nos obligaron a seguirlo. Y ahora debemos recorrerlo hasta el final. No importa cuán oscuro se vuelva. ¿Pero dónde termina?, preguntó Santos. ¿Cuántos deben morir antes de que estemos satisfechos? ¿Cuánta sangre debe derramarse antes de que podamos considerarnos vengados? Morrison guardó silencio un largo momento. No lo sé, admitió. Me he hecho esa pregunta todos los días desde el hijo primo. Y sigo sin tener una respuesta. Pero sí sé esto. Si nos detenemos ahora, si mostramos debilidad, vendrán a por nosotros de nuevo. No hoy, ni mañana, sino algún día. Y cuando lo hagan, no cometerán el error de dejar supervivientes.
La miró con ojos cansados. Esto no es justicia. Esto es supervivencia. Y la supervivencia es horrible. Es cruel. Es sangrienta. Pero es necesaria porque la alternativa es la extinción. Santos terminó su bebida y se sirvió otra. La historia nos recordará como monstruos, dijo. Tal vez, asintió Morrison. O tal vez la historia nos recuerde como supervivientes, como la especie que se negó a morir. Como las personas que hicieron lo que fuera necesario para proteger a sus hijos, levantó su copa. Por los hijos de Arta. Que descansen en paz. Y que nunca olvidemos por qué luchamos. Santos alzó su copa a cambio. Por los niños, bebieron en silencio. Dos viejos guerreros cargando el peso de una galaxia sobre sus hombros. 2 años después del inicio de la guerra, el dominio Ptkai dejó de existir. 6 de sus 12 especies fundadoras se extinguieron. Las otras 6 se habían rendido incondicionalmente y aceptado la supervisión humana. 40.000 años de historia habían sido borrados en 24 meses. Pero la guerra no había terminado. El Consejo Galáctico había incluido a muchas especies más allá del dominio. Algunas habían votado a favor del ataque a Ariatea. Algunas habían proporcionado naves, recursos o inteligencia. Algunas simplemente se habían quedado de brazos cruzados mientras los hijos de la humanidad ardían. Todas ellas estaban en la lista. El almirante Vázquez, ahora el humano más famoso y temido de la galaxia, lideró la primera flota hacia las profundidades del espacio inexplorado. Estaba cazando al colectivo Tesar, una especie que había proporcionado los datos de navegación para el ataque a Aritea sin sus mapas estelares. La flota Ptkai nunca habría encontrado la colonia. Los Teser sabían que venía. Se habían preparado durante años, construyendo defensas, entrenando soldados, forjando alianzas con otras especies condenadas. Creían que podían detenerla. Creían que podían sobrevivir. Se equivocaron. La batalla de Tesar Prime duró 2 días. Fue el mayor enfrentamiento militar de la historia galáctica. 300.000 naves en cada bando, luchando en la oscuridad entre estrellas. La energía liberada fue suficiente para crear nuevas estrellas temporales, lo suficientemente brillantes como para ser vistas desde galaxias distantes. Cuando terminó, la flota Teser fue destruida. Su mundo natal ardía. Su especie se enfrentaba a la extinción. La almirante Vázquez observaba los incendios desde su silla de mando. Tenía 52 años, su cabello completamente gris, su rostro surcado por el peso del mando. Había matado a más seres que cualquier humano en la historia. Había destruido más civilizaciones que cualquier general que hubiera vivido jamás. Y no sentía nada. Ni orgullo, ni culpa, ni satisfacción, ni arrepentimiento, solo una fría y vacía determinación de llevar la tarea hasta el final. Almirante, dijo el capitán Chen. El gobierno de Teser solicita las condiciones de rendición. Vázquez asintió. Condiciones estándar. Entreguen a todos los oficiales que apoyaron la decisión de Arata, desmantelen su ejército, acepten la supervisión humana. Podrán conservar sus vidas y su cultura, pero nunca más tendrán el poder de amenazarnos. Y si se niegan, cristalizaremos su mundo y pasaremos al siguiente objetivo. La Tesar aceptó. Una a una, las especies condenadas cayeron. Algunas lucharon con valentía. Otras se rindieron rápidamente. Algunas intentaron trucos astutos y tácticas desesperadas. Nada de eso importaba. La maquinaria de guerra humana era imparable. Una fuerza de la naturaleza que arrasó la galaxia como una marea de fuego. Los soldados que lucharon en esta guerra fueron llamados los segadores por los alienígenas que se enfrentaron a ellos. Eran temidos, odiados y susurrados en los rincones oscuros de las civilizaciones moribundas. No eran crueles. No torturaban, maltrataban ni humillaban a sus enemigos. Simplemente mataban con eficacia, concienzudamente, sin pasión ni piedad. Eran la respuesta de la humanidad a Aritea, y no descansarían hasta saldar la deuda. El soldado Marcus Webb era uno de estos segadores. Tenía 23 años, nacido en la Tierra, entrenado para la guerra desde los 18. Había luchado en 12 campañas a lo largo de 8 sistemas estelares.
Había matado a más enemigos de los que podía contar. Nunca pensaba en las personas que mataba. Nunca se preguntaba por sus familias, sus sueños ni sus miedos. Simplemente hacía su trabajo y pasaba a la siguiente misión. Así era más fácil. Pero a veces, en los momentos de tranquilidad entre batallas, pensaba en por qué luchaba. Pensaba en los hijos de Aritea, que no habían hecho nada malo excepto existir. Pensaba en los alienígenas que habían decidido que esos niños debían morir. Y sentía una ira fría crecer en su pecho. Una ira sin fin ni límites. Una ira que ardería hasta que todos los enemigos murieran o fueran destrozados. Webb llamó a su sargento. Nos estamos yendo. Nuevo objetivo. 3 sistemas más allá. Una especie de estación de investigación que ayudó a desarrollar las armas utilizadas en Aratea. Webb revisó su rifle y se levantó. Entendido. Sargento, ¿cuáles son nuestras órdenes? Sin prisioneros. Sin piedad. Quemarlo hasta los cimientos. Webb asintió. Mi tipo de órdenes favoritas. Siguió a su escuadrón hasta la nave de desembarco, listo para llevar la muerte a otro rincón de la galaxia. Detrás de él, el planeta que acababan de conquistar ardía. Sus ciudades eran escombros. Su gente huía o moría. Su civilización estaba terminando y los soldados humanos no miraban atrás. Esta era la guerra por Itea. Esta era la venganza de la humanidad y continuaría hasta que no quedara nadie a quien castigar. La galaxia había aprendido una terrible lección. Los humanos no eran los exploradores pacíficos que fingían ser. No eran los comerciantes amistosos que traían regalos y pedían amistad. Eran depredadores, asesinos supremos, maestros de la violencia que habían ocultado su verdadera naturaleza durante 200 años. Y ahora que la naturaleza se había desatado, el fuego se extendía. La oscuridad crecía. Y la humanidad apenas comenzaba. Habían pasado 5 años desde el incendio de Aritea. 5 años de guerra, 5 años de muerte, 5 años de venganza. La galaxia había cambiado hasta quedar irreconocible. Los grandes imperios que habían gobernado durante millones de años habían desaparecido. El dominio Ptkai era un recuerdo. El colectivo Tesar había quedado reducido a un puñado de naves de refugiados. La secta Corani se había rendido y aceptado el dominio humano. La unidad Belson había sido completamente aniquilada. Su mundo natal se había convertido en cristal. Su especie se había extinguido. En todas partes la historia era la misma. Las especies que habían apoyado el ataque a Aritea fueron perseguidas y castigadas. Las civilizaciones que se habían mantenido al margen y no habían hecho nada se vieron obligadas a elegir bando. Las potencias neutrales que esperaban esperar a que terminara la guerra descubrieron que no había neutralidad en este conflicto. O estabas con la humanidad o contra ella, y quienes se oponían a ella morían. La almirante Elena Vázquez se había convertido en una leyenda, la reina segadora, como la llamaban los extraterrestres, la destructora de mundos, el ángel de la muerte. Había liderado las flotas de la humanidad a la victoria en 100 batallas. Había ordenado la muerte de miles de millones. Había destrozado imperios, quemado civilizaciones y transformado la galaxia a sangre y fuego, y estaba cansada. Se quedó sola en sus aposentos, en el recuerdo de Tea, mirando una fotografía de su hermana Sara. La foto había sido tomada 3 años antes del ataque, en una reunión familiar en la Tierra. Sara sonreía, abrazando a sus 2 hijos, Emma y Michael. Se veían tan felices, tan llenos de vida. Vázquez tocó la fotografía con suavidad. Espero que puedas ver esto, susurró. Espero que sepas lo que hemos hecho en tu nombre. Espero que te traiga paz. No sabía si creía en el más allá. No sabía si Sara podía oírla, pero habló de todos modos porque era la única manera de seguir adelante. Ya casi terminamos, continuó. Los últimos están corriendo. Los últimos culpables se esconden en los oscuros rincones entre las estrellas. Pero los encontraremos. Acabaremos con esto. Y entonces quizá podamos descansar. Un suave timbre interrumpió sus pensamientos. La voz de la capitana Chen llegó por el altavoz. Almirante, hemos llegado al convoy de refugiados belsanos. Solicitan la rendición. Vázquez cerró los ojos.
Los belsanos. Antaño fueron una especie pacífica. Filósofos y artistas que contribuyeron mucho a la cultura galáctica, pero su gobierno votó a favor del ataque a Aratea, y ese voto selló su destino. ¿Cuántas naves?, preguntó. 47 transportes civiles, aproximadamente 2 millones de supervivientes. Son todo lo que queda de su especie. 2 millones de una población que una vez fue de miles de millones. Ya estaban prácticamente extintos. Su cultura, su arte, su filosofía desaparecerían en una generación. ¿Cuáles son sus condiciones?, preguntó Vázquez. Ofrecen una rendición incondicional. Entregarán a todos los funcionarios que apoyaron el ataque a Aritea. Solo piden que perdonemos a los civiles, la mayoría de los cuales eran niños cuando se realizó la votación. Vázquez guardó silencio un largo momento. Luego habló. Acepten su rendición. Detengan a los oficiales. Permitan que los civiles se establezcan en uno de los mundos de refugiados que hemos establecido. ¿Entendido, almirante? Abrió los ojos y volvió a mirar la fotografía de su hermana. Sé que me dirías que sea misericordiosa, susurró. Sé que me dirías que ya se ha derramado suficiente sangre, pero no soy misericordiosa, Sara. No puedo serlo. No hasta que esto termine. Guardó la fotografía y caminó hacia el puente. La guerra continuaba. En la Tierra, la presidenta Santos había cumplido 2 mandatos y se había negado a presentarse a un tercero. Había guiado a la humanidad a través de su hora más oscura, había ordenado la muerte de miles de millones, había transformado a su especie de pacíficos exploradores en conquistadores galácticos. Había hecho lo que creía necesario, pero estaba acabada. Su sucesor, el presidente James Morrison, había sido su general y asesor durante toda la guerra. Ya era un anciano de 73 años, desgastado por décadas de conflicto. Pero había aceptado la carga porque alguien tenía que llevarla. La guerra está llegando a su fin, declaró ante la Asamblea Terran Unida en su discurso inaugural. Las especies que nos atacaron han sido derrotadas. Las civilizaciones que apoyaron nuestra destrucción han sido destruidas. La galaxia sabe ahora que la humanidad no puede ser amenazada, intimidada ni apartada. Hizo una pausa, mirando a los representantes de la humanidad reunidos ante él. Pero la victoria conlleva responsabilidad. Hemos conquistado la mitad de la galaxia. Hemos destruido imperios y acabado con civilizaciones. Hemos matado a más seres que cualquier otra especie en la historia registrada. Y ahora debemos decidir qué clase de gobernantes seremos. Enderezó los hombros. No seremos tiranos. No oprimiremos a los conquistados. Ofreceremos paz a quienes acepten nuestro gobierno. Prosperidad a quienes trabajen con nosotros. Justicia a quienes respeten nuestras leyes. No buscamos esta guerra. No queríamos este poder, pero ahora lo tenemos y lo usaremos con sabiduría. Su voz se endureció. Pero que no haya duda. Si alguien vuelve a amenazar a la humanidad, responderemos con la misma furia que hemos mostrado en esta guerra, no dudaremos. No mostraremos piedad. Los quemaremos como intentaron quemarnos. La galaxia aprendió esta lección una vez. Ojalá nunca más la tengan que aprender. La asamblea aplaudió, pero a Morrison no le gustó el sonido. Conocía la verdad que se escondía tras el triunfo. La humanidad había ganado la guerra. Pero también había perdido algo precioso, algo que jamás podría recuperarse. Su inocencia se había esfumado. Su fe en la paz y la cooperación se había esfumado. Su esperanza de compartir la galaxia con otras especies como amigos e iguales se había esfumado. En su lugar había algo más duro, algo más frío, algo que observaba el universo y no veía asombro, sino amenaza. Se habían convertido en lo que la galaxia siempre había temido, y no había vuelta atrás. Lejos de la Tierra, en la profunda oscuridad entre galaxias, un pequeño convoy de naves de refugiados flotaba en el vacío. Eran los últimos supervivientes de los Ket, una especie que había huido de la galaxia por completo en un intento desesperado por escapar de la venganza humana. Habían viajado durante 3 años, forzando sus motores más allá de todos los límites seguros. Huyendo de los cazadores que los seguían, habían cruzado el abismo intergaláctico, un viaje que debería haber sido imposible.
impulsados solo por el terror y la voluntad de sobrevivir. Creían estar a salvo. Se equivocaban. La nave exploradora humana los detectó primero. Era una nave pequeña, apenas más grande que los transportes de refugiados, pero llevaba sensores que podían ver a años luz y armas capaces de destruir un planeta. La capitana Lisa Park estudió a los refugiados en su pantalla. 42 naves, quizás unos 100.000 supervivientes, los últimos de una especie que había ayudado a planificar el ataque a Aritea. Envió un mensaje a la flota principal 3 semanas después. Contacto confirmado. Convoy de refugiados de Kate Barry, rumbo 147,23 por 56,89. Aproximadamente a 2 millones de kilómetros de distancia. Esperando instrucciones. La respuesta llegó rápidamente. Atacar y destruir. No hay supervivientes. Park dudó. Los refugiados estaban desarmados. Huían. No tenían forma de contraatacar. Matarlos sería fácil, pero no sería limpio. Pensó en Aritea. Pensó en los niños que se habían quemado. Pensó en el voto que el gobierno de Ket había emitido. Al elegir acabar con 2,3 millones de vidas humanas, tomó su decisión. Todas las armas apuntaron al convoy de refugiados. Fuego a discreción. Los misiles se lanzaron. Los refugiados no tenían escudos, ni defensas, ni esperanza. Murieron en el silencio del vacío. Sus naves destrozadas. Sus cuerpos esparcidos en la oscuridad. Los últimos Ketbari dejaron de existir. La capitana Park observó los restos pasar ante su pantalla. No sintió nada, ni satisfacción, ni culpa, solo la fría certeza de haber cumplido con su deber. Comando de contacto, ordenó. Informar objetivo destruido. Reanudando la patrulla, se alejó de la destrucción y puso rumbo al siguiente objetivo. La caza continuó. 7 años después de Aritea, la guerra finalmente terminó. La última especie condenada había sido derrotada. Los últimos oficiales culpables habían sido ejecutados. Los últimos mundos resistentes habían sido destrozados. La galaxia, o lo que quedaba de ella, se había sometido al dominio humano. La almirante Elena Vázquez regresó a la Tierra por primera vez en 5 años. Caminó por las calles de Ginebra, donde se reunía la Asamblea Unida Terrana, y vio los rostros de sus congéneres. La miraban con asombro, miedo, gratitud y horror, a menudo todo a la vez. Ella comprendió. Se había convertido en algo más que humana. Se había convertido en un símbolo, el rostro de la venganza, la mano de la muerte. No quería ser así, pero lo era. El presidente Morrison la recibió en el edificio de la Asamblea. Ya era viejo, con el pelo blanco, el cuerpo encorvado por la edad, pero su mirada seguía siendo aguda, aún clara. Bienvenido a casa, almirante, dijo. Ha hecho lo que le pedimos. Ha ganado nuestra guerra. Vázquez asintió lentamente. La guerra ha terminado, pero me pregunto si hemos ganado algo. Morrison la miró con comprensión. Estás pensando en el coste. 83.000 millones de muertos, 200 especies extintas, 1000 civilizaciones reducidas a escombros. Nos propusimos vengar a 2,3 millones de personas. Terminamos matando a más seres de los que han muerto en todas las guerras de la historia de la humanidad juntas. Ella lo miró a los ojos. ¿Valió la pena? Morrison guardó silencio un largo rato. Luego habló. Me he hecho esa pregunta todos los días desde que esto empezó. Y sigo sin tener una buena respuesta. Hicimos cosas terribles. Matamos a gente inocente. Quemamos mundos que no habían hecho nada malo, salvo estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Hizo una pausa. Pero también sobrevivimos. Protegimos la tierra. Nos aseguramos de que nadie volviera a atacar a nuestros hijos. Y creo que, al final, eso es todo lo que podemos decir. Hicimos lo que teníamos que hacer. Pagamos el precio que se exigía. Y ahora debemos vivir con las consecuencias. Le puso la mano en el hombro. Eres una héroe, Elena, no un monstruo. Hiciste lo que nadie más pudo hacer. Llevaste una carga que habría aplastado a cualquiera. Y la llevaste hasta el final. Vázquez sintió lágrimas formándose en sus ojos.
Las primeras lágrimas que derramaba en años. No me siento una heroína, susurró. Me siento una asesina. Entonces siente ambas cosas, dijo Morrison. Porque son ambas. Y esa es la tragedia de la guerra. Nos convierte en cosas que nunca quisimos ser. Nos obliga a hacer cosas que nunca quisimos hacer y deja cicatrices que nunca sanan. Retrocedió un paso. Vuelve a casa, almirante. Descansa. Intenta encontrar la paz. Te la has ganado. Cualquier paz que haya que encontrar. Vázquez asintió. Salió del edificio de asambleas hacia la luz del sol de una tierra libre. Sobre ella, el cielo era azul y despejado. Sin la marca de naves enemigas ni la caída de bombas. Habían ganado. Pero ella no podía sentir la victoria. Solo podía sentir el peso de 83.000 millones de almas presionando sobre sus hombros, exigiendo saber por qué tenían que morir. No tenía respuesta. Para ellos. Nunca lo haría. En los años siguientes, la humanidad se asentó en su rol de gobernante de la galaxia. No fueron amos crueles. Construyeron escuelas y hospitales en los mundos conquistados. Ayudaron a reconstruir civilizaciones que habían destruido. Ofrecieron ciudadanía a los alienígenas que aceptaron su dominio. Pero siempre estuvieron atentos, siempre desconfiados, siempre listos para atacar a la primera señal de rebelión. Las demás especies de la galaxia aprendieron a vivir bajo la supervisión humana. Aprendieron a obedecer las leyes humanas. Aprendieron a inclinarse cuando las naves humanas pasaban por encima. No amaban a sus conquistadores, pero les temían, y eso era suficiente. Los hijos de estas especies conquistadas crecieron con historias de la guerra. Oyeron sobre la quema de Aria. Oyeron sobre la venganza humana. Oyeron sobre mundos convertidos en cristal y especies exterminadas. Y aprendieron la lección que sus padres habían aprendido a un precio tan terrible. Nunca amenacen a la humanidad. Nunca toquen a sus hijos. Nunca les den una razón para que vuelvan su terrible furia contra ustedes. Porque los humanos no eran como otras especies. No luchaban por territorio, recursos ni poder. Luchaban por amor. Amor a la familia, amor a los hijos, amor mutuo. Y el amor, cuando era herido, podía volverse algo aterrador. La galaxia estaba tranquila, pacífica, ordenada. Las grandes guerras habían terminado. Los grandes imperios habían desaparecido. En su lugar, había un único dominio humano que se extendía por 100.000 mundos. No era la galaxia que la humanidad esperaba encontrar al llegar a las estrellas. No era una galaxia de amigos, socios y compañeros exploradores. Era una galaxia de súbditos, vasallos y pueblos conquistados. Pero era una galaxia donde los niños humanos podían crecer seguros. Donde las familias humanas podían vivir sin miedo. Donde el futuro de la humanidad estaba asegurado. Y al final, eso era todo lo que importaba. El fuego se había extinguido. La venganza era completa. Y la humanidad permanecía sola sobre las cenizas, contemplando las estrellas que habían conquistado, preguntándose si el precio que habían pagado valía la victoria obtenida. No había respuesta a esa pregunta. Nunca la habría. Habían pasado 10 años desde la quema de Arata. La galaxia se había asentado. En una paz precaria. Naves humanas patrullaban cada rincón del espacio conocido. Gobernadores humanos gobernaban mundos conquistados. Las leyes humanas se aplicaban a todas las especies, a todas las civilizaciones, a todos los seres que vivían bajo las estrellas. No era la galaxia que nadie había imaginado. No era un lugar de maravillas, exploración y amistad entre diferentes pueblos. Era un imperio construido a sangre y fuego, unido por el miedo y la memoria. Y en el centro de todo estaba la Tierra, la joya azul de la humanidad, el mundo que había enviado a sus hijos a las estrellas y luego quemó la galaxia para protegerlos. En el 10º aniversario del ataque a Aritea, se celebró una ceremonia en la superficie del mundo muerto. Naves de todo el espacio humano se reunieron en órbita. Dignatarios, funcionarios y ciudadanos comunes viajaron para presenciar la dedicación de un monumento que había tardado 3 años en construirse. El planeta estaba irreconocible. Donde antes se extendían campos verdes hasta el horizonte,
ahora solo había cristal. Donde antes se alzaban ciudades, solo había cráteres. Donde 2,3 millones de personas habían vivido, trabajado y criado a sus familias, no había nada más que silencio. El monumento se alzaba desde el centro del cráter más grande, donde una vez se alzó la capital, Nueva Ginebra. Era una aguja de obsidiana negra, de 3 kilómetros de altura, visible desde el espacio. Su superficie estaba cubierta de nombres. 2,3 millones de nombres tallados en la piedra con láseres tan precisos que cada letra era perfecta. En la base de la aguja, había palabras grabadas en letras de 10 metros de altura. Eran agricultores. Eran maestros. Eran niños. Eran nuestros. Y ustedes se los llevaron. Así que nosotros nos llevamos todo. La almirante Elena Vázquez se encontraba al pie del monumento, contemplando los nombres que se extendían hacia el cielo. Tenía 58 años, estaba retirada del servicio activo y vivía tranquilamente en la tierra. Su cabello estaba completamente blanco, su rostro surcado por el peso de todo lo que había hecho, pero su mirada seguía siendo aguda, dura, aún llena del fuego frío que la había impulsado a través de la galaxia. Tras ella se encontraban los líderes de la humanidad reunidos. El presidente Morrison, ahora en su segundo mandato, liderando al gobierno en la larga labor de reconstrucción y consolidación, el general Chen, quien había servido como su capitán y ahora era el comandante supremo del ejército de la humanidad. Miles de soldados, marineros y oficiales que habían luchado en la Gran Guerra. Y detrás de ellos, extendiéndose sobre las llanuras de cristal de Aria, estaban las familias de los muertos, padres que habían perdido a sus hijos, hijos que habían perdido a sus padres, hermanos y hermanas, amigos y amantes, todos reunidos para recordar a los que habían sido arrebatados. La ceremonia comenzó con un momento de silencio. 3.000 millones de humanos en 100.000 mundos dejaron de hacer lo que estaban haciendo e inclinaron la cabeza. Durante un minuto, la galaxia permaneció en silencio, unida en memoria de los inocentes muertos. Entonces el presidente Morrison dio un paso al frente para hablar. Hace 10 años, comenzó, su voz se transmitió por todo el planeta a través de altavoces y a través de la galaxia por relés subespaciales. Aprendimos una terrible lección. Aprendimos que el universo no es bondadoso. Aprendimos que hay quienes matarían a nuestros hijos simplemente porque existen. Aprendimos que la paz no se da. Hay que tomarla, mantenerla y defenderla con todo lo que tenemos. Hizo una pausa, mirando el mar de rostros que tenía ante sí. No queríamos esta guerra. No buscábamos este poder. Durante 200 años, nos acercamos a las demás especies de la galaxia con las manos y los corazones abiertos. Ofrecimos amistad. Ofrecimos cooperación. Ofrecimos un futuro donde todos los pueblos pudieran vivir juntos en armonía. Su voz se endureció. Respondieron con fuego. Respondieron con muerte. Respondieron quemando vivos a nuestros hijos y diciéndonos que era una lección que debíamos aprender. Señaló el monumento que tenía detrás. Esta es nuestra respuesta. 2,5 millones de nombres grabados en piedra que se yerguen sobre el mundo que amaban. No murieron como soldados ni guerreros. Murieron como agricultores, maestros y niños asesinados por quienes temían en lo que podríamos convertirnos. Alzó la voz. Bueno, tenían razón en tener miedo porque nos hemos convertido exactamente en lo que temían. Nos hemos convertido en la especie más poderosa de la galaxia. Nos hemos convertido en los gobernantes de 100.000 mundos. Nos hemos convertido en los jueces y verdugos de quienes amenazan a nuestro pueblo. Retrocedió un paso y señaló el monumento. Y nos hemos convertido en los guardianes de la memoria. La memoria de aquellos que murieron aquí. El recuerdo de por qué luchamos. El recuerdo de lo que sucede cuando alguien, en cualquier lugar, intenta lastimar a nuestros hijos. Miró directamente a las cámaras que transmitían sus palabras por toda la galaxia. A todas las especies que viven bajo el dominio humano, les digo esto, no tienen nada que temer de nosotros y viven en paz. No somos tiranos. No somos monstruos. Simplemente somos personas que amamos a nuestras familias y haremos lo que sea para protegerlas. Su mirada se volvió fría. Pero si alguna vez nos alzan la mano, si alguna vez dañan a nuestros hijos,
Si alguna vez intentan hacer lo que los Vtkay hicieron hace 10 años, enfrentarán el mismo destino que ellos enfrentaron. Iremos por ustedes. Los encontraremos. Y no nos detendremos hasta que no quede nada de ustedes más que cenizas y recuerdos. Inclinó la cabeza. Recuerden a Aritea. Recuerden a los niños. Recuerden el precio de amenazar a la humanidad. La ceremonia continuó. Los oradores se acercaron para compartir historias de los que habían muerto. Los niños leyeron los nombres de abuelos que nunca habían conocido. Los veteranos de la guerra encendieron velas y las colocaron al pie del monumento. Sonaba música, canciones de pérdida y recuerdo que resonaban en las llanuras de cristal. Y entonces fue el turno del almirante Vázquez. Caminó lentamente hacia el podio, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Había pronunciado miles de discursos durante la guerra, órdenes, informes y anuncios de victoria. Pero esto era diferente. Esto era personal. Miró a la multitud y comenzó a hablar. Perdí a mi hermana en este mundo. Sarah Chen era agricultora. Cultivaba trigo, criaba a sus hijos y vivía una vida sencilla y feliz. Vino a Aritea porque quería que sus hijos supieran lo que era correr por campos abiertos para ver las estrellas sin las luces de la ciudad y crecer libres. Se le quebró la voz, pero continuó. Su hija Emma tenía 7 años cuando murió. Quería ser maestra. Su hijo Michael tenía 5. Le encantaba correr. Recuerdo la última vez que los vi en una reunión familiar, 3 años antes del ataque. Sara me dijo que había encontrado el paraíso. Me dijo que Arata era todo lo que siempre había deseado. Vázquez hizo una pausa, recuperándose. Comandé la flota que vengó su muerte. Ordené la destrucción de mundos y la muerte de miles de millones. Hice cosas que nunca podré olvidar. Cosas que me visitan en sueños cada noche. Levantó la vista hacia el monumento. La gente me pregunta si valió la pena. Me preguntaron si toda la muerte y la destrucción estaban justificadas. Me preguntaron si me arrepiento de algo. Guardó silencio un largo rato. No sé si valió la pena. No sé si algo podría valer el precio que pagamos. Pero sí sé esto. Lo haría de nuevo. Cada orden, cada batalla, cada muerte. Porque Sarah, Emma y Michael merecen ser vengados. Porque los 2,3 millones de personas que murieron aquí merecen ser recordadas. Porque la humanidad merecía sobrevivir. Su voz se endureció. Una vez fuimos pacíficos. Fuimos amables. Nos acercamos a la galaxia con esperanza en nuestros corazones y confianza en nuestros ojos. Creíamos que diferentes especies podían vivir juntas como friends. Schishchuk Herhed. We were naive. We did not understand that the universe does not reward kindness. We did not understand that there are those who see peace as weakness and mercy as unbetaschen. We had to learn that lesson the hard way. Written in the blood of our children. She looked out at the crowd. We have learned it now. We will never forget it. And we will make sure that no one else ever forgets it either. She raised her hand and pointed at the monument. This is our promise to the dead. We will remember you. We will honor you. And we will never ever let what happened to you happen again. Not to any human. Not anywhere. Not as long as our species survives. She lowered her hand. Rest now, children of Aritea. Your deaths have been answered. Your names have been carved in stone. And your legacy will live forever. In the hearts of every human who looks up at the stars. She stepped back from the podium. Remember Aritea. Remember the children. Remember. The ceremony ended as the sunset over the glass plants. The obsidian monument caught the fading light. Its surface glowing with reflected fire. The names of the dead seemed to shine as if the spirits of the fallen were looking down on the world they had loved. One by one, the mourners departed. They returned to their ships, to their homes, to their lives. But they carried with them the memory of what they had witnessed. The memory of the monument, the memory of the names, the memory of humanity's terrible promise. Admiral Vázquez remained bound. She stood alone at the base of the monument, looking up at the names that stretched toward the sky. Somewhere up there, she knew,
were the names of her sister and her niece and her nephew. She could not see them from where she stood, but she knew they were there. A voice spoke behind her. Elena, she turned. President Morrison had returned, walking across the glass plane with a tired step. I thought you had left, she said. I wanted to speak with you alone. I came to stand beside her, looking up at the monument. You know, I said. I have been to every memorial, every anniversary ceremony, every dedication in the past 10 years. I have heard every speech, including my own. And I still do not know if we did the right thing. Vasquez nodded slowly. Neither do I. We killed 83 billion people. We ended 200 species. We burned civilizations that had existed since before humanity learned to make fire. He shook his head. The numbers are so large that they lose meaning. It is impossible to comprehend what we have done and yet we did it. Yes, we did. He turned to look at her. Do you think the dead forgive us? Do you think Sarah Andem and Michael would approve of what we did in their names? Vasquez was quiet for a long moment. Then she spoke. I think about that question every day and I never have an answer. Sarah was a gentle person. She believed in kindness and forgiveness. She would probably be horrified by what I have done. She paused. But Sarah is dead. She did not get to make that choice. The sky took it from her. They took her life and her children's lives and the lives of those 3 million other people who just wanted to live in peace. Her voice grew hard. So, I do not ask for forgiveness. I do not ask for approval. I simply did what I believed was necessary to protect our people. If Sarah would have chosen differently, she is not here to say so, and I am not sure it would have mattered anyway. Morrison nodded. That is what I tell myself too. We did not start this. We did not choose this. We simply responded to what was done to us. Does that make it right? I do not know. I do not think there is a right answer. There is only the choice we made and the consequences we must live with. They stood in silence for a while, watching the stars come out above the dead world. Finally, Morrison spoke again. A journalist asked me today if humanity had gone too far. If we had become the monsters we were fighting against. What did you tell her? I told her the truth that I do not know what we have become. That we started as explorers and became conquerors. That we wanted peace and found only war. That we loved our children and killed billions to protect them. I looked at the monument one last time. I told her that history will judge us and that I do not know what that judgment will be. We might be remembered as heroes who saved our species. We might be remembered as monsters who drowned the galaxy in blood. We might be remembered as both. Quote, I turned away, but I also told her this. We are still here. Humanity survives. Our children grow up in safety. And whatever else we have done, that is something. That is everything. I walked away, leaving Vasquez alone with the dead. She stood there for a long time, watching the stars wheel overhead, thinking about all she had done and all she had lost. The war was over. The victory was won. But the war inside her would never end. Finally, she spoke. Her voice barely a whisper in the night. I am sorry, Sarah. I am sorry for what I have become. I am sorry that your death turned me into something I never wanted to be. She touched the base of the monument, feeling the cold stone beneath her fingers. But I am not sorry that I fought for you. I am not sorry that I made them pay. And I am not sorry that I protected our people no matter the cost. She stepped back. Rest now, sister. Your war is over. And I will carry the burden of what we did for both of us until the day I die. She turned and walked away across the glass plains of Aritea, toward the ship that would take her home. Behind her, the monument stood in silence, its black surface reflecting the light of a million stars. The names of the dead glowed faintly in the darkness. Those 3 million souls washing over the world they had loved. The galaxy was quiet. The empires were fallen. The species that had threatened humanity were dust.
And on a thousand worlds, human children grew up in peace, never knowing the price that had been paid for their safety. This was the legacy of Aritea. This was the cost of vengeance. This was what humanity had become. They had reached for the stars with hope in their hearts. They had found only war, and they had won. The galaxy would never forget and humanity would never forgive. This was not the end of the story. It was only the beginning of a new chapter written in the ashes of the old. Whatever came next, one thing was certain. The stars belonged to humanity now, and they would hold them forever.